Son palabras que se cargan en la espalda, que duelen bonito. No es solo el tiempo, es todo lo que se vivió dentro de él. A veces pienso que lo que más recuerdo de nuestro matrimonio no son los grandes momentos, sino las pequeñas cosas. Las risas ahogadas cuando se nos quemaba el arroz. Las idas improvisadas al cine cuando nadie más quería ver la película. El modo en que Darío decía, tú primero, cada vez que nos peleábamos por el último pedazo de pastel. Esa tarde, estaba sentada en el comedor, en la misma mesa que compramos el tercer año de casados, la que tenía una astilla en la orilla desde que él dejó caer una sartén de hierro. Frente a mí, la laptop abierta, el cursor parpadeando sobre un título que me costó escribir, Nosotros, 28 años después. Estaba armando una presentación con fotos, recuerdos, música. Quería que fuera un regalo que nos recordara lo que habíamos construido juntos. Que nos anclara. Fui buscando en carpetas olvidadas, arrastrando archivos que casi no reconocía. Una foto de nuestro primer viaje a Pucón. Otra en la que él cargaba a nuestra hija recién nacida con los ojos rojos, pero sonriente. Una mía, riéndome bajo la lluvia, empapada, feliz. Preparaba una cena íntima en un restaurante al que siempre habíamos querido ir, pero que parecía demasiado elegante para nosotros. Esta vez no. Esta vez quería que fuera especial. Había reservado la sala privada, el menú, el vino favorito de Darío. Incluso escribí un pequeño discurso, algo suave, sin exageraciones. Solo verdad. Compré unos gemelos con números romanos, 28. Elegantes, discretos. El símbolo de nuestra historia. La casa olía a vainilla por una vela que había encendido en la cocina. En ese momento, todo parecía estable, pleno. Escuché a Darío moverse en el cuarto de arriba, seguramente buscando algún recibo. Sonreí sin levantarme. Estaba en paz. O eso creía. El celular de Darío vibró sobre la encimera. Solo una vez. No planeaba mirarlo, pero mis ojos fueron. Una llamada perdida. El nombre en la pantalla me dejó helada. Isamar. Isamar. Un nombre corto, delicado, sin apellidos, sin contexto. No decía nada, y al mismo tiempo lo decía todo. Lo vi en la pantalla por menos de 3 segundos, pero se quedó conmigo como si me lo hubieran susurrado al oído una y otra vez. Cerré la laptop sin guardar los cambios, como si de pronto todo ese trabajo, toda esa preparación, ya no tuviera el mismo sentido. Me repetí que no era nada. Que seguramente era una clienta, una asistente, alguien del trabajo. Darío hablaba con muchas personas todo el tiempo. Pero había algo en la forma en que el nombre aparecía, limpio, aislado. Como si no necesitara más información para ser entendido por quien lo recibía. Subí las escaleras con una sonrisa que no me nacía. Darío ya estaba en la cama, leyendo en su tablet, con la lámpara de noche encendida y una expresión serena. Me miró y dijo, todo bien, amor, como siempre. Asentí. Dije que había terminado de trabajar en la presentación. Me metí bajo las cobijas y traté de no mirar el techo, de no pensar en nada. Pero el nombre seguía ahí. Flotando. Al día siguiente, la rutina me tragó. Preparé café, alimenté a la gata, regué las plantas. Puse a lavar la ropa y doblé la que Darío había dejado sobre la silla. No había ningún cambio aparente en el aire, pero yo ya no estaba igual. Me sorprendí a mí misma revisando mentalmente conversaciones pasadas, buscando alguna vez en que él hubiera mencionado ese nombre. Nada. Ni una vez. Y sin embargo, lo sentía como una piedra en el zapato. Empecé a observar con más atención. ¿A qué hora se iba exactamente? ¿Qué decía cuando salía a una reunión rápida? ¿Por qué últimamente se bañaba con el celular al lado? Nunca lo había hecho. Y yo nunca había sentido la necesidad de preguntar. Nuestra confianza siempre había sido silenciosa, natural. Nos dábamos espacio. Pero ahora, ese espacio se sentía como una grieta. Por primera vez en casi 3 décadas, tuve la urgencia de saber. No por celos, ni por drama. Sino por algo más íntimo y más frío, porque no entendía que estaba mirando y quería, necesitaba,
que la imagen se aclarara. Y fue por eso que esa tarde, mientras él subía a su estudio a tomar una llamada de trabajo, yo fui directo a la cocina y abrí el cajón de los recibos. Me senté frente al cajón abierto como si lo hiciera por costumbre. Entre clips oxidados, velas sin usar y pilas viejas, estaba la carpeta de siempre, la que Darío etiquetaba como cuentas. Sabía que aún imprimía los estados del teléfono, a pesar de tener acceso digital. Decía que era por seguridad, por si alguna vez necesitábamos comprobar algo. Deslicé los dedos sobre las hojas, sintiendo cómo se me secaba la boca sin razón aparente. No sabía qué buscaba exactamente. Solo que no quería seguir sintiéndome ciega en mi propia casa. Cuando encontré la hoja de llamadas, lo vi. Un número local. Repetido. Llamadas de madrugada, domingos por la tarde, entre semana justo a la hora en que Darío decía estar en el supermercado. La misma serie de dígitos aparecía una y otra vez como un eco impreso en papel. No decía Isamar. Pero no tenía que hacerlo. Lo supe. Me quedé ahí, con la hoja en la mano, el corazón golpeándome en el cuello. Pensé en subir y preguntarle de frente. Decirle que ya no era estúpida. Que sabía. Pero no me moví. En lugar de eso, dejé el papel sobre la mesa, lo miré una vez más, y lo volví a guardar con dedos que apenas me obedecían. Esa noche esperé a que se durmiera. Lo escuché roncar suavemente, con esa misma paz que yo solía admirar. Bajé las escaleras con cuidado, descalza, sin encender las luces. La laptop estaba en su mochila, como siempre. La clave no había cambiado. Nunca tuvo necesidad. O eso pensé. La pantalla se encendió y me recibió su orden, su pulcritud. Carpetas etiquetadas con colores, trabajo, viajes, bancos. Todo estaba en su lugar. Menos una. Una sola carpeta distinta. Sin nombre, sin fecha. Solo un emoji. Un corazón rojo. La abrí. El golpe no fue inmediato. Al principio eran mensajes cortos, casi inocentes. ¿Cómo amaneciste? Extraño tu voz. Una foto de un café, otra de un atardecer. Después, palabras más íntimas. Ya te extraño, los niños preguntan cuándo vuelves. Los niños. Bajé lentamente el cursor hasta un archivo adjunto. Una imagen. Darío sonreía, abrazando a una mujer de cabello largo, con un niño pequeño entre los brazos y una niña a su lado con rizos desordenados. Estaban al aire libre. Parecían cómodos, tranquilos. Familiares. Sentí que todo el aire se escapaba de mi cuerpo. Me quedé mirando la pantalla, deseando no entender lo que estaba viendo. Pero lo entendía. Lo entendía todo. Cerré la laptop con cuidado y me quedé sentada en medio de la cocina, con las manos sobre las piernas, sin saber qué hacer primero. Luego me levanté, tomé una carpeta vacía del estante y empecé a reunirlo todo. No lloré. No rompí nada. No subí las escaleras a gritarle que lo sabía todo. Me limité a guardar las fotos, los correos, las capturas, los registros. Todo iba directo a la carpeta de Manila que encontré en el fondo del cajón donde solíamos guardar recetas de cocina. La misma carpeta donde alguna vez guardé los dibujos de nuestra hija, ahora contenía la evidencia de la otra vida de su padre. El dolor ya no era un incendio. Se había enfriado en algo más firme, más claro. Y con esa claridad me senté frente a la computadora y busqué el número del restaurante. El Rincón de las Velas. Tenía la reserva hecha desde hacía semanas. Mesa para 2. Cena de aniversario. Música suave, postre favorito. Cuando me contestaron, fingí la misma voz dulce de siempre. Hola, soy Leonora Santamaría. Tenía una reserva privada para el jueves. Claro que sí, señora Santamaría. La cena romántica, ¿verdad? Quiero hacer un pequeño ajuste, dije, acomodando los papeles frente a mí. Ahora será para 16. Una cena sorpresa. ¿16? Así es. Amigos cercanos. Quiero brindar con todos.
La mujer sonó encantada. Confirmó el cambio y me ofreció una selección especial de vinos para el brindis. Le dije que sí a todo. Luego vino la lista. Agarré mi libreta amarilla, la misma en la que apuntaba los pendientes del mercado, y escribí los nombres uno por uno. Nuestros amigos de siempre. Su hermana menor. Sus dos colegas del despacho. Mi prima Elisa. Gente que creía conocer a Darío, gente que siempre decía cosas como ustedes son el matrimonio que inspira. Marqué cada número con calma, explicando que quería hacerle una sorpresa por nuestros 28 años de casados. Todos aceptaron encantados. Nadie sospechó nada. ¿Por qué lo harían? Yo era la esposa de siempre. La que recordaba los aniversarios, los cumpleaños, los detalles. La que se sabía todos los gustos de Darío sin necesidad de preguntarlos. Cuando terminé la última llamada, dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado. Afuera ya estaba oscureciendo. Me serví una copa de vino sin pensar demasiado y me senté en la cocina, en silencio. Pensé en la niña de la foto. En los rizos de su cabello. En la sonrisa fácil de Darío cuando no sabía que lo estaban observando. Esa noche, Renata vino a dejarme un libro que me había prometido. Me miró más de la cuenta mientras hablábamos de cosas triviales. Antes de irse, soltó un ¿estás bien?, demasiado pausado. Asentí. Sonreí. Y le dije que la vería el jueves en la cena. Busqué su número en los registros que había impreso. No me tomó más de unos segundos. Era el mismo que aparecía repetido en las llamadas nocturnas, en los domingos por la tarde, en los miércoles en que Darío salía a caminar solo para despejarse. Miré la pantalla del teléfono un largo rato. No temblaba, no dudaba. Solo me sentía vacía, como si el cuerpo me funcionara en automático. Marqué. Contestó al tercer timbre. Hola. ¿Isamar? Pregunté, con la voz neutra, sin carga. Me llamo Leonora Santamaría. Soy la esposa de Darío Méndez. El silencio que siguió fue como una bocanada de aire espeso. No cortó la llamada. No gritó. Solo respiró hondo. Yo no sabía que él estaba casado. Te lo juro. No dijo, perdón. No dijo, te lo explico. Dijo lo único que parecía tener sentido en su boca en ese momento. Y le creí. Me senté. El celular pegado a la oreja. El pecho contenido. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Casi 3 años, respondió, con voz baja. Me dijo que estaba separado. Que seguía viviendo en la misma casa por razones legales. Que ya todo estaba terminado. ¿Tienen hijos? Sí. 2. Mauro tiene 6, Alma tiene 3. Son de él. No lloré. No hice preguntas que ya no necesitaban respuesta. Solo escuché. Lo conocí en una conferencia. Se me hizo encantador. Nunca hablaba mal de ti, pero tampoco te nombraba. Decía que el matrimonio ya era cosa del pasado, que seguían bajo el mismo techo, pero que tú tenías tu vida y él la suya. Qué conveniente, susurré. A mí también me mintió, Leonora, dijo, con una tristeza sin forma. Yo pensaba que era la única a la que le estaba escondiendo algo. No lo eras, le dije, sin rabia. Hubo un silencio largo, no incómodo, sino pesado. Las dos sabíamos que no teníamos que competir. No éramos enemigas. Solo piezas del mismo engaño. No sabía de ti, repitió ella, más suave esta vez. Hasta el mes pasado. Encontré una tarjeta de aniversario en su maleta. Dijo que era vieja. Que no significaba nada. Para mí lo era todo, dije, más para mí que para ella. Colgué sin despedirme. No tenía sentido. Lo necesario ya estaba dicho. Esa tarde, saqué la carpeta y volví a sentarme con ella en la mesa. Empecé a reorganizar las pruebas con más calma, con más intención. Todo debía estar en su sitio. El salón privado del restaurante estaba iluminado con velas suaves que parpadeaban en las mesas.
La música de piano llenaba el aire como un susurro que no interrumpía las conversaciones. El mantel era blanco, los cubiertos brillaban, y las copas ya estaban servidas con vino espumoso. Todo parecía sacado de una postal, y yo estaba en el centro de ella, controlando cada detalle sin mostrar la mínima grieta. Darío entró saludando a todos con esa sonrisa que tanto admiraban. Llevaba el saco gris que siempre usaba en los eventos importantes y la corbata que una vez le regalé por su cumpleaños número 50. Me abrazó como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar y murmuró: «Te luciste, amor». Le devolví la sonrisa, lo suficiente para que nadie notara que no me llegaba a los ojos. Los invitados reían, brindaban, hablaban de viajes, de hijos, de remodelaciones en casa. La comida fue servida sin contratiempos: entrada, plato fuerte, vino. Nadie preguntó por qué había tanta gente para un aniversario que siempre habíamos celebrado a solas. Nadie dudó. Yo era la misma de siempre, detallista, organizada, presente. Cuando se retiraron los platos y se sirvió el postre, sentí como todo se detenía en mí. Me puse de pie lentamente. Las conversaciones cesaron como si alguien hubiera apagado el sonido. Todas las miradas se posaron en mí, esperando el brindis, la dedicatoria, el discurso emotivo. Sostuve mi copa con una mano y con la otra saqué la carpeta que había escondido bajo mi silla. 28 años, dije. Eso es lo que Darío y yo hemos compartido. Una vida entera. Una historia. Una familia. Pero en los últimos días, he pensado mucho en lo que realmente significa construir algo juntos. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Confianza. Compromiso. Honestidad. Esas eran las bases. O eso pensé. Abrí la carpeta. Una a una, empecé a colocar las pruebas frente a mí: una fotografía de Darío abrazando a Isamar, rodeados de niños. Un correo con un «ya te extraño» en el asunto. Copias de los registros de llamadas. Todo perfectamente impreso y clasificado. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Ni siquiera Darío. Su rostro se fue vaciando de color. Sus manos seguían sobre sus piernas, inmóviles. Esto, dije, es lo que ha estado construyendo Darío mientras todos ustedes pensaban que teníamos el matrimonio perfecto. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido del vino moviéndose en alguna copa temblorosa. Crucé la mirada con su hermana. Con Renata. Con su colega más antiguo. Nadie bajó la vista. Nadie se atrevió a decir nada. Me quedé de pie, recta, el cuerpo firme como si por fin ocupara todo el espacio que me habían ido quitando en silencio durante años. Darío parpadeó por fin. Abrió la boca, pero no dijo nada. Y en ese segundo suspendido, la puerta del salón se abrió. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. La puerta se había abierto con suavidad, pero el silencio era tan espeso que el sonido fue como un disparo. Isamar estaba ahí. Vestida con algo sencillo, con los hombros tensos, con los ojos brillantes. A su lado, un niño de unos 6 años que se parecía demasiado a Darío. Detrás, una niña más pequeña, con rizos que rebotaban al caminar y una mirada de confusión que me atravesó el pecho. Darío se levantó de golpe. Su silla chirrió al arrastrarse, pero nadie dijo nada. «Isamar, ¿qué haces aquí?», preguntó en un susurro que apenas alcanzó la mitad del salón. Ella no respondió. Miró a los presentes. A mí. A la carpeta aún abierta sobre la mesa. Bajó la vista a los papeles, a las fotos, y cuando volvió a levantar la cabeza ya no tenía duda de dónde estaba ni por qué. «Dijiste que esto ya no existía», murmuró. «Yo no quería que», empezó Darío, dando un paso hacia ella. «¿No querías que tus hijos vieran lo que eres?», espetó Isamar, sin levantar la voz, pero con cada sílaba llena de plomo. La niña tiró suavemente de su mano. «Mami, ¿qué pasa?». Desvié la mirada. No por pena. No por miedo. Lo hice porque, en ese instante, esa escena dejó de dolerme. Se volvió ajena. No me pertenecía. Ya no era parte de ese teatro.
Me incliné con calma, recogí mi bolso, tomé la carpeta y me la llevé conmigo. Nadie se movió. Nadie habló. Crucé el salón sin apuro, sin mirar atrás, sin buscar consuelo en los ojos de nadie. Abrí la puerta y la dejé cerrarse con suavidad detrás de mí. Afuera, el aire era más fresco de lo que esperaba. Caminé despacio por el estacionamiento, sintiendo cada paso como una afirmación. Llevaba la carpeta apretada contra el pecho, no como una prueba, sino como un escudo que ya no necesitaba. Durante años imaginé cómo sería el final. Si dolería, si ardería, si me dejaría vacía. Pero no sentí eso. Sentí silencio. Uno profundo, liberador. Como si, por fin, alguien hubiera bajado el volumen de una canción que llevaba demasiado tiempo sonando sin sentido. Subí al auto, pero no encendí el motor. Solo me quedé ahí, con las manos sobre el volante, mirando hacia la salida del restaurante. Atrás quedaba todo lo que fui, todo lo que sostuve, todo lo que intenté salvar sola. Y por primera vez, supe exactamente hacia dónde quería ir. Ha pasado un año. La casa en la que vivo ahora es pequeña, silenciosa, con ventanas grandes que dejan entrar la luz desde temprano. No tiene muchas cosas, pero todo lo que hay fue elegido por mí. El sillón junto al ventanal, la mesa de madera clara, las macetas con plantas que sigo aprendiendo a cuidar. Hay fotos enmarcadas por todos lados, pero ninguna mía con Darío. Son fotos que yo tomé. De calles, de reflejos, de niños corriendo entre charcos, de señoras que venden pan con la mirada cansada y honesta. Trabajo 3 veces por semana en la biblioteca municipal. Me gusta el olor de los libros viejos y el murmullo de los que leen sin hacer ruido. El resto del tiempo doy clases de fotografía a niños en el centro cultural. Me recuerdan lo que significa mirar con curiosidad. A veces se ríen cuando les digo que hay que esperar la luz, que una buena foto no se toma, se encuentra. No he vuelto a saber de Darío. Tampoco de Isamar. No los busqué. No los necesito. Hay días en que alguien me pregunta si extraño el matrimonio. Siempre respondo lo mismo, no. No extraño la rutina, ni la compañía obligada, ni la falsa paz. Lo que sí extraño, a veces, es a la mujer que yo era entonces. La que creía que tenía que merecer amor soportando en silencio. La que pensaba que perdonar siempre era sinónimo de amar. Pero esa mujer ya no está. Se fue la noche que dejé la carpeta sobre la mesa y salí sin cerrar fuerte la puerta. Y la que soy ahora, todavía no la termino de conocer. Pero me cae bien. Me hace compañía en las tardes. Me sirve café sin apurarse. Me devuelve la mirada en el espejo sin reproches. Y sobre todo, me cree.